a cargo la coordinación, que es el Parque Arqueológico y Natural Saladillo, que responde a la ubicación original de una estancia jesuítica que se llamaba La Saladilla durante la época colonial. Nosotros empezamos investigando este lugar porque nos parecía importante haber encontrado restos de una estancia jesuítica de la época colonial. Cuando empezamos a hacer la investigación, ya hace unos cuantos años, nos dimos con la sorpresa de que realmente concentraba prácticamente toda la historia de La Rioja. Que yo creo que ahí reside la importancia, que en un espacio bastante reducido, estamos hablando de 30 a 35 hectáreas, podemos encontrar vestigios de todos los periodos históricos. En primer lugar, el ser humano empezó a asentarse en estos lugares, empezó a asentarse sobre todo en los lugares donde había agua. En la quebrada hay agua, todos sabemos lo que significa el agua en La Rioja. Entonces empieza a sentarse en esos lugares y desde allí empezamos a encontrar los primeros vestigios de esta ocupación humana de hace 2000 años. Nosotros llamamos el periodo temprano de ocupación. También encontramos, correspondiente a ese periodo, las primeras muestras de la organización de la sociedad, porque si bien eran familias sueltas, familias grandes, pero que estaban sueltas formando especie de clanes, lo que empezamos a ver es que empieza a haber fundamentalmente manejo del agua muy importante, porque se empieza a utilizar la agricultura, se empieza a producir alimentos y entonces vamos a encontrar vestigios de los aterrazamientos donde se producía esa agricultura, pero además, y lo más importante, vamos a encontrar canales y represas que van desviando el agua para poder regar esos sitios. Eso es muy importante porque nos está hablando de una organización bastante socialmente importante para esta época que estamos hablando de hace 2000 años. En este lugar precisamente lo que se hace es establecerse una estancia jesuítica, que era una estancia destinada a la producción de bienes para el sostenimiento del Colegio de La Rioja. El Colegio de La Rioja era gratuito y para poder sostenerlo había que producir. Los jesuitas encuentran la forma de que mediante la generación de estas estancias, el Colegio de La Rioja tenía cinco estancias, mediante estas estancias lo que hacía era producir bienes para sostener, para poder que el colegio siga siendo gratuito. El tema es que cuando ocurre eso, ya estaba muy diezmada la población original y no había mano de obra. Entonces ahí lo que ocurre es que los jesuitas deciden traer mano de obra esclavizada. En realidad, digamos, ya desde antes existía mano de obra esclavizada. Sabemos que desde el momento de la fundación de la ciudad ya llegan esclavos africanos, esclavizados africanos a nuestra ciudad. Pero los jesuitas fundamentalmente lo que hacen es aumentar considerablemente esa cantidad de esclavizados. Para que tengamos una idea, cada estancia tenía alrededor de un centenar de esclavizados, contando mujeres, niños y hombres que trabajaban, ¿no? Entonces, es otro momento histórico y este lugar también nos permite ver cómo vivían esos esclavizados, la importancia que tenía la población negra africana para La Rioja, que ha sido bastante invisibilizada y olvidada, pero que digamos, para la época de la independencia representaba más de la mitad de la población, para que nos demos una idea de la importancia que tenía este grupo social. En el siglo XIX ya habían sido expulsados los jesuitas. En el siglo XIX se continúa con la producción de esta estancia, pero ya en manos de una familia de La Rioja, la familia Bustos, que va pasando por herencia de unos a otros hasta que en 1860 más o menos aparece como dueño de la estancia don Natal Luna Bustos,
que es para que tengamos una referencia, es el suegro de Joaquín Víctor González. Entonces, en ese momento existe a Natal Luna, que él había sido diputado y después por un breve tiempo gobernador, se le ocurre hacer un ferrocarril entre La Rioja y Catamarca, y eso exige traer personal para que pase el proyecto. Viene un ingeniero que cuando llega a la ciudad llega con una hija tuberculosa, lo cual genera digamos, un temor muy grande en la población respecto al contagio, y hace que Natal Luna le proponga que este ingeniero se venga a vivir aquí a Saladillo, que era su estancia particular, y aquí construye este ingeniero una casa que revolucionó la arquitectura de La Rioja de ese momento, porque teníamos una arquitectura colonial hasta ese momento, digamos, con la imagen que todos tenemos del techo a dos aguas de tejas y es decir, lo que todos sabemos de la arquitectura colonial, porque lo hemos visto en la escuela. Él, cuando llega este ingeniero, construye una casa totalmente distinta, en un estilo moderno para ese momento. Nosotros lo llamamos neoclásico o italianizante, porque venía justamente de Italia. Y acá tenemos el mejor ejemplo, que no solamente cambia la forma de la arquitectura, sino la tecnología. Se deja de usar todo lo que es techos, la techumbre con, digamos, con cabreadas de madera, y se pasa a utilizar vigas de acero. Es decir, cambia totalmente la tecnología, pero además cambia la forma de vida. Donde en la época colonial las familias intercambiaban con el personal de servicio los espacios, incluso los espacios se usaban para todo. De noche se dormía y de día se comía, y de cuando venía visita se recibía gente, todo en el mismo lugar. Acá vamos a ver que cada habitación tiene un uso específico, o sea, cambia totalmente la vida del uso de la casa. Y tecnológicamente aparecen las primeras carpinterías que tienen vidrios en las ventanas. Es decir, realmente cambia totalmente. Aparece el sótano, que no se conocía, y aparece la letrina también, aparece la cocina fuera de la casa, de modo que el personal de servicio no tenga que compartir con la familia, que el personal del servicio no escuche las conversaciones, no participe de las cosas. Empieza a haber una separación entre la familia y el personal de servicio. Todo eso cambió todo, y ese ejemplo lo podemos ver acá en esta casa perfectamente, porque tiene, digamos, todas las características esenciales de ese tipo de estilo de vivienda. Si además le agregamos en este momento que la nena del ingeniero se muere acá, y la habitación donde ella dormía después se la termina tapiando totalmente, pero por una cuestión sanitaria, para que no se salga la enfermedad, digamos. Lo que generó es una serie de historias, digamos, de tipo paranormales, que hace que parece que, digamos, los vecinos cuentan que el fantasma de la niña todavía sigue apareciendo en la actualidad. Bueno, esto es anecdótico. Lo importante es que la casa, después de eso, siguió siendo utilizada por la familia Bustos. Joaquín González escribe aquí un libro que se llama, un cuento que se llama El Señor del Agua, que la crítica lo considera el mejor cuento romántico de la literatura española, de todo el mundo. Y lo escribe Joaquín González aquí porque Joaquín González, como le dije antes, era el yerno de Natal Luna, pero además era el heredero natural de esta estancia, aunque finalmente después lo saltearon y lo pasaron a la generación siguiente sin dejárselo en manos de Joaquín González. Después de esto queda abandonada la estancia bastante tiempo, y en la época de los militares toman posesión de este sitio y lo transforman en un centro de entrenamiento para, durante la dictadura, para la lucha contra digamos, lo que ellos consideraban la subversión que estaba desarrollándose en Tucumán. La selva tucumana, que es Yunga,
es muy similar al paisaje que tenemos aquí en Saladillo, y entonces se preparaban las tropas que iban a pelear a Tucumán, se hacían ejercicio preparándolas aquí. Eso es el último uso. Algunos hablan de un centro clandestino de detención. De eso nosotros no tenemos pruebas materiales. Sí tenemos pruebas materiales. La casa tiene todavía las marcas de los tiros, de los ejercicios que se hacían y todo, pero no de que haya sido un centro clandestino de detención. Por eso está señalizada nuestra estancia como un sitio emblemático del terrorismo de Estado. Se dispone que sea el Ministerio de Turismo quien lleve a cabo toda esta labor, y el Ministerio de Turismo, en la persona del ministro Gustavo Luna, lo asumió casi como un compromiso personal, podría decir, y bueno, gracias a eso, ahí me convocan a mí, digamos, para que habiendo estado investigando el lugar desde hace bastante tiempo antes con otra gente, porque no era una investigación personal, sino que éramos todo un equipo, empecemos a ver realmente qué cosas tenían valor, qué cosas no tenían, y el Ministerio nos fue apoyando permanentemente para poder llegar a lo que hoy tenemos, digamos. El que viene acá viene a conocer el campo, viene a conocer nuestros cerros, nuestros paisajes. No hicimos ninguna obra que sea monumental, que llame la atención, no, sino que acá lo que tratamos es de que nuestra presencia se note lo menos posible y que se note en todo caso en la comodidad de poder disfrutar de estos espacios, de este conocimiento. Para eso, les cuento, o sea, hemos recurrido a algunas algunas herramientas que nos permiten estar sin aparecer tanto, que es, por ejemplo, en vez de tanta cartelería explicativa y todo, que lo hay cuando es necesario, lo que hicimos es proponer la recreación de las actividades que se hacían dentro de la estancia a través de figuras hiperrealistas que están ubicados en el lugar donde se hacían los trabajos y están hechas, no son figuras ilustrativas, sino que responden a una descripción realmente documental, histórica, y están haciendo el trabajo que hacían en ese momento, que nos permite recorrer el lugar y es como que estuviera vivo, que estuviera la gente todavía trabajando en esos lugares, y entonces sin tanta explicación la gente puede entender qué es lo que pasaba en cada uno de los espacios. Cuando digo la gente, lo que más nos interesa son los chicos, que son los que tienen que conocer su historia para que esto tenga realmente sustentabilidad, y entonces a los chicos realmente les permite entender muy bien cómo se trabajaba y cómo se vivía en una estancia jesuítica durante la época colonial, y sobre todo entender que la mayor parte del trabajo caía sobre los hombros de personas esclavizadas traídas a la fuerza de África. Acá en estas 30-35 hectáreas está resumida realmente toda la historia de La Rioja, toda, desde antes de su fundación, cuando los pueblos originarios deambulaban por aquí, hasta la actualidad. Todo está representado aquí y bueno, agradecemos que el gobierno haya tomado la decisión de ponerlo en valor, porque creo que es casi un documento histórico que todos los riojanos tenemos que conservar para las generaciones futuras.